Buenas tardes a todos los hermanos de la Iglesia del Divino Jesús y a todos los que nos ven. Damos gracias a Dios que nos ha guardado, que nos ha cuidado. Él es un Dios fiel. Él ha prometido que cuidará y protegerá a su iglesia, y Él verdaderamente cumple lo que nos dice siempre. Así que por su gracia estamos llegando al 15 de noviembre de 2020 y le pedimos al Señor que siga haciendo su voluntad en la vida de la iglesia, en su creación completa, porque sabemos que Él es el dueño, Él es el que también provee, el que dirige todo lo que Él creó. Voy a leer allá en el libro de Romanos capítulo 13, versículos 8 al 14, pasaje de la palabra de Dios que vamos a estudiar, vamos a meditar en esta ocasión. Dice la palabra del Señor: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar pidiendo la ayuda de nuestro buen Dios. Padre bendito, en esta hora, Señor, en que nos disponemos a escuchar, Señor, tu palabra, Señor, te suplicamos que tú nos dirijas, nos des sabiduría, abra nuestra mente, que esta obra, Señor, que la haga el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de tus hijos, de tal forma, Padre, que haya entendimiento, tu palabra sea retenida en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y en cada acto, en cada momento de nuestra vida, sea tu palabra la que, Señor, dirija nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Padre, guíanos, pues en Cristo Jesús te los damos suplicando. Amén. El tema de esta ocasión, que se desprende de este pasaje que hemos leído, es amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. El cristianismo es más que un mero conocimiento o un ritualismo. El cristianismo es un estilo de vida, es decir, todo nuestro quehacer debe manifestar que Dios ha transformado y ha hecho la obra de redención en nosotros. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, en los primeros 11 capítulos, describe las verdades de cómo Dios obra en la vida de sus escogidos, quienes, estando en una condición de muerte espiritual, el Padre envió a su Hijo para rescatarlos de esa situación tan deplorable, justificándolos por su obra perfecta realizada por Jesucristo en toda su vida, en todo su ministerio y sobre todo en la cruz del Calvario.
Y de la misma forma, santificándolos por el Espíritu Santo, quien descendió en el día de Pentecostés y mora en la iglesia y en cada uno de sus hijos e hijas. En los 5 últimos capítulos de esta carta a los romanos, el apóstol describe la forma de vida que todo redimido por Cristo debe manifestar en todo momento. De manera específica, nos dice cómo debe ser nuestra relación con Él mismo, con las autoridades, con nuestros hermanos en la fe, con los gentiles, con los débiles en la fe. En este pasaje que hemos leído, el apóstol trata de cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo y nos indica que debe ser de amor. Debemos amar a nuestro prójimo. Veamos qué quiere Dios que aprendamos y practiquemos respecto a este tema. Lo que primero nos dice, nos enseña este pasaje, nos habla respecto a las deudas. Y dice que el que ama a su prójimo debe pagar lo que le debe. Versículo 8a. No debáis a nadie nada. No se nos prohíbe terminantemente tener deudas. Estas son inevitables. En todo momento tenemos deudas. Por ejemplo, la luz, el teléfono, el agua. Lo adeudamos hasta que llegue el recibo y lo pagamos. Es decir, podemos tener deudas, pero por motivos indispensables y necesarios. No para hacer fiestas, realizar viajes de placer o adquirir bienes que no son necesarios. En el primer caso, cuando son por motivos indispensables y necesarios, no se constituyen en pecado. Pero en el segundo caso, sí se constituyen en pecado. La Escritura trata el tema de las deudas en diferentes pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 37, 26, 26, dice: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Ahí no está prohibiendo nuestro Dios que alguien se comprometa con una deuda, no, sino de hecho, Él bendice, bendice al que presta, dice, y su descendencia es para bendición. Hay otro versículo también referente a este subtema de las deudas, en el libro de Proverbios 19, 17, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aquí nos indica que cuando alguien dice da al pobre, dice Él presta, Él da, Él recompensa al que por amor, dice, le da al pobre, dice, y se lo volverá a pagar. Bien, entonces, no es pecado tener alguna deuda. Lo que sí constituye pecado, o se constituye en pecado, es no pagar lo que debemos. Cuando debemos algo, indica la palabra, como leímos en el primer versículo: no debáis a nadie
nada. Eso nos indica que se debe de pagar las deudas que cada uno ha contraído, porque de otra forma, pues la Escritura nos cataloga, nos califica, como dice el Salmo 37 también, pero en otro versículo, dice en el versículo 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahí está cómo Dios considera al que ha tomado prestado y no paga. Dice, es un impío, es pecado. Y en el libro de Proverbios también, en el capítulo 22, 7, nos dice también respecto al que presta, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea que hay que tener mucho cuidado. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Es decir, cuando alguien presta algo a alguien, pues dice, queda como un siervo, como un esclavo. Al no poder pagar la deuda, pues vemos como no solamente en la antigüedad, sino también en los tiempos presentes, muchos han perdido su libertad, su misma libertad, por no pagar la deuda. Es decir, para no caer en esta situación, solo se debe prestar para lo indispensable y necesario. Y otra recomendación también que debemos de tener es que no debemos prestar lo que no podemos pagar, pues caeremos en el caso del impío, como ya leímos, o nos volveremos esclavos del que nos prestó. Entonces ahí el Señor nos dice que no debemos, no debáis a nadie nada. Esa debe ser la condición ideal, no deber a nadie. Pero cuando sea necesario, sea indispensable, como hemos visto, pues se puede prestar, pero hay que pagar, porque si no, en otro caso, eso constituiría pecado. ¿Por qué? Porque estaríamos tomando algo que no es nuestro y obviamente eso al Señor no le agrada. Y de esta forma estamos afectando al que nos prestó, y si estamos afectando al que nos prestó, entonces no lo estamos tratando bien. Y precisamente enseguida el apóstol Pablo nos dice, sino el amaros unos a otros. O sea, en lugar de deber a alguien o de afectar a alguien, dice, debe ser el amaros unos a otros. Cuando saldamos nuestra deuda, dice acá, estamos amándonos unos a otros. Entonces, aquí nos habla entonces en segundo lugar respecto al amor al prójimo. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? Ha cumplido la ley. ¿Qué significa para nosotros amar al prójimo? Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Y leemos allá en varios pasajes de la Escritura cómo el Señor nos enseñó y nos dio de parábolas y enseñanzas respecto a amar a nuestro prójimo, como de aquel samaritano que fue herido, que fue asaltado y fue dejado allá herido a la orilla del camino, y pasaron
tres gentes, dos primeramente que eran parte de los levitas, un levita y otro que tenía que ver también con el pueblo de Israel, pero no lo atendieron. Entonces el tercero, que aunque no tenía buena relación como pueblo con el que estaba herido, sin embargo, sí lo atendió, lo curó, se preocupó por él. Dijo el Señor, haz también lo mismo con tu prójimo. Nuestro prójimo es todo aquel con el cual tenemos alguna relación. Cualquier relación que tengamos con alguien, ese es nuestro prójimo. Y el Señor nos manda, nos ordena amar a nuestro prójimo. Pablo, en esta segunda parte del versículo 8, precisamente nos habla de ello. Dice, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, amar a nuestro prójimo significa o se manifiesta cuando dice cumplimos la ley. Dios en el monte Sinaí le dio a Moisés, como todos sabemos, los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. En la primera tabla estaban consignados 4 mandamientos, los referentes a nuestra relación y adoración a Dios. En la segunda tabla, los 6 mandamientos, y eran la relación del hombre con su prójimo. Estos 10 mandamientos de la ley de Dios, el Señor Jesucristo lo resumió en 2. Cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, Él contestó, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y dijo él, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa estos dos, este resumen que Cristo hizo? Que realmente amamos a Dios cuando cumplimos los 4 mandamientos de la primera tabla. No vamos a tener otros dioses, no nos vamos a hacer imágenes, no vamos a tomar el nombre de Dios en vano y lo vamos a adorar como Él nos manda en su palabra. Cuando incumplimos algunos de estos mandamientos, realmente lo que estamos demostrando y manifestando es que no amamos realmente a Dios. Solo de labios lo estamos amando, pero no con todo nuestro ser. Eso es lo que le quería decir el Señor cuando expresó amarás a tu Dios. Y cuando nos habla del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de la misma forma, verdaderamente amamos a nuestro prójimo cuando cumplimos los 6 mandamientos de la segunda tabla. Cuando cumplimos esos 6 mandamientos, verdaderamente estamos manifestando que amamos a nuestro prójimo. Y recordamos que los 6 mandamientos es que debemos de honrar a nuestros padres, no debemos de cometer adulterio, no debemos matar, no debemos de hurtar, ni decir falso testimonio, ni codiciar. Entonces, cuando no hacemos esto, porque en este caso de los 6 mandamientos solamente uno está dado en forma positiva, los otros 5 están dados en forma negativa. O sea, cuando no hacemos, cuando amamos
y honramos a nuestros padres, entonces estamos verdaderamente manifestando que amamos verdaderamente a nuestros padres. Y también cuando o sea, la prohibición que nos da en los 5 últimos mandamientos, no caemos en esas prohibiciones, entonces estamos manifestando que verdaderamente o realmente amamos a nuestro prójimo. Vemos cómo el apóstol Pablo y Cristo mismo está relacionando el amor a Dios y a nuestro prójimo con la ley que Él dio a su pueblo. Generalmente cuando las personas escuchan de ley, de mandamientos, los consideran como algo malo, o al menos estorboso o desagradable, pero no es así. La Biblia nos enseña que la ley es perfecta, es buena, es justa y santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Allá en el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, no debemos nunca tomar o considerar el mandamiento, la ley de Dios, como algo que nos oprime, como algo que nos coarta nuestra libertad. No, no es así. Dios nos dio su ley para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestras relaciones con nuestro prójimo, para tener buenas relaciones con todos. Y esto se da, como ya lo estamos viendo, cuando cumplimos lo que el Señor nos demanda con respecto a nuestro prójimo. El apóstol enumera los mandamientos de la segunda tabla en el versículo 9, excepto el cuarto, pero este queda incluido. Dice el versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que expresó nuestro Señor. Realmente amas a tu prójimo cuando, en este caso, no haces lo que prohíbe esos 5 últimos mandamientos de la ley de Dios. Y en el cuarto está incluido cuando dice: y cualquier otro mandamiento. Entonces, amamos real y verdaderamente a nuestro prójimo cuando no cometemos adulterio, no matamos, no hurtamos, no decimos falso testimonio y no codiciamos algo de nuestro prójimo. Observamos que estos mandamientos están dados en forma negativa. No olvidemos que la ley es como una moneda que tiene 2 caras. De un lado tenemos la prohibición de no hacer daño, pero la otra parte es hacer el bien a nuestro prójimo. Y verdaderamente en el punto siguiente vemos como el verdadero cumplimiento de la ley. Porque podemos caer en el caso de los judíos o del pueblo de Israel, que consideraron la ley o interpretaron la ley viendo una cara nada más, un aspecto de la ley, el aspecto negativo. O sea, solamente vieron la letra de la ley, pero no vieron el espíritu de la ley. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Que malinterpretaron la ley, y ellos pensaban que al no cometer el adulterio físicamente, al no tomar un arma y matar
a alguien, o no robar físicamente, y los demás pensaban que estaban cumpliendo la ley, pero no es así. El mismo Señor Jesucristo les indicó en la verdadera interpretación de la ley, que no basta no solamente con no cometer, por ejemplo, el acto de matar, sino que cuando hay odio, hay rencor, dice, somos dignos de la misma justicia que si hubiéramos matado a alguien. En el versículo 10 se nos da la verdadera interpretación de la ley. Dice allá, el amor no hace mal al prójimo. Ahí está, aunque no de manera clara, sino en una figura literaria, ahí nos da la verdadera interpretación de la ley. La oración, el amor no hace mal al prójimo, es una figura literaria conocida como litotes, en la que una expresión negativa implica una afirmación fuerte y positiva. Por ejemplo, cuando decimos, este no es ningún tonto, podemos estar diciendo lo contrario, es muy astuto. De modo similar, cuando Pablo dice el amor no daña al prójimo, significa el amor beneficia grandemente al prójimo. Esa es la otra cara de la ley, del mandamiento, es el espíritu del mandamiento, ver las dos caras, no dañar al prójimo. El cumplir eso no es lo todo, no es lo suficiente. Si no dañamos, pero no hacemos bien a nuestro prójimo, no estamos cumpliendo la ley. Vemos cómo el versículo 10, el apóstol envuelve este versículo con la palabra amor. Empieza con la palabra amor y termina con la palabra amor. ¿Por qué lo hace? Porque el amor, como sabemos, es un fruto del Espíritu Santo que es lo suficientemente poderoso para hacer que una persona pueda quitar de su corazón todos los obstáculos y verdaderamente pueda amar a su prójimo, aun cuando esa persona no le parezca agradable. Recordemos que el amor no tiene límites o no debe tener límites, porque el Señor dice que no solamente debemos amar a los que nos hacen bien, no solo debemos de amar a nuestros familiares, a nuestros hermanos de la fe, no, sino Él dice que debemos de amar a nuestros mismos enemigos. Por eso el apóstol habla de este amor, dice que no hace mal al prójimo. Pero estamos diciendo que ese amor es fruto del Espíritu Santo. No es un fruto que nazca del corazón del hombre, no. De hecho, el apóstol también allá en 1 de Corintios capítulo 13 habla respecto a ese amor que, como estamos viendo, es fruto del Espíritu Santo y que tiene su origen en Dios mismo. Solamente para leer una parte, hablando de ese amor, dice, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que tiene su origen en Dios, en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y dice también el libro de Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de los hijos de Dios por el Espíritu Santo. Y ese es el amor que predicó y mostró en toda su vida, en todo su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él manda y una y otra vez a su pueblo, a sus hijos. Él decía: les doy un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros. En Juan 13:34 dijo el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está, como Él dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es una gran deuda que tenemos como cristianos mismos. Cuando dice el Señor que no debemos deber, sino pagar, luego dice claramente el Señor, sino el amaros unos a otros. Es decir, que hay una deuda muy grande que tenemos con respecto a nuestra relación con todos, una deuda de amor, porque realmente no estamos amando como Dios dice: como yo les amé, también ámense unos a otros. ¿Hasta cuándo llegaremos a ese amor? Bien, es tan importante el amor y la relación con nuestro prójimo, y también la forma de vida que estamos llevando como cristianos, que el Señor nos motiva a seguir viviendo como Él lo manda en su palabra, y toma un tema escatológico para motivarnos. Dice el versículo 11: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué día se acerca? Obviamente está hablando del día del Señor, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y respecto a esto dice: y esto, esa frasecita, y esto, está relacionando el apóstol con lo que ha dicho anteriormente, no solamente con el pasaje que iniciamos en esta noche, sino desde el capítulo 12, versículo 1, cuando nos habla de la vida práctica de los creyentes. Esto dice: y esto, es decir, todo lo que él ha dicho anteriormente, dice, debemos de practicarlo, debemos de vivirlo. Dice, conociendo el tiempo. ¿Cómo está el tiempo actualmente? Sabemos que los tiempos son difíciles. Ya las señales se están dando. Dice el Señor: es hora de levantarnos del sueño. El Señor está cerca. El regreso del Señor está cerca. El Señor nos indica que ya es hora de levantarnos del sueño. Es decir, la iglesia, los creyentes deben estar despiertos, lo cual significa estar alertas y estar velando para no caer en tentación, dejar la vida pecaminosa que no agrada a Dios, ya que Jesucristo viene muy pronto por su iglesia
la cual quiere hallar sin ninguna mancha ni arruga. Dice, la culminación de nuestra salvación, dice, ya está más cerca, que cuando confesamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. El apóstol usa esa doctrina escatológica como un incentivo para una vida santa en el creyente. Y esto no solamente en este pasaje se hace, sino en otros pasajes también se nos exhorta a vivir despiertos, alertas y viviendo como el Señor le agrada, también recordándonos que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está muy cerca. Allá en Filipenses 4, versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El apóstol Pedro, también hablándonos de esta misma manera, en primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y en la segunda carta también, capítulo 3, versículo 14, dice él, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces el Señor, en estos versículos que hemos leído, ¿qué nos está diciendo? Que el regreso del Señor debe ser una motivación muy fuerte para vivir como Él nos manda. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Indica que para el pueblo de Dios la presente era de oscuridad, pecado, tristeza, dolor, se acerca rápidamente a su fin, y que la era de la luz, la santidad, la alegría, el gozo está cerca para la iglesia y para el pueblo de Dios. Y por último, en ese mismo pasaje, versículos 12b al 14, nos indica lo que involucra la vida cristiana. En muchos pasajes de la Escritura también se nos dice que la vida nueva, la vida cristiana, está prácticamente compuesta de dos partes: desechar el mal y hacer el bien. En el versículo 12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces la vida cristiana, la nueva vida, demanda que como creyentes cada día estemos desechando más las obras de las tinieblas. En el versículo 13 nos dicen, nos relacionan a lo que son las obras de las tinieblas. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Es decir, implica acciones, implica pensamientos, sentimientos, prácticamente toda nuestra vida. Entonces, todo esto debemos dejarlo atrás, como dice también el apóstol en otra parte de la Escritura. Ese viejo hombre, esa concupiscencia debe ir muriendo más y más.
Entonces, el creyente debe de hacer algo real, es lo que esa parte de la vida cristiana, desechar cada día más de su vida. No solamente estos pecados que nos mencionan acá, no son todos. Hay otros pasajes que nos mencionan también otros pecados que debemos estar cada día desechando en nuestra vida. Gálatas 5, 19 al 21. Esas obras de las tinieblas, el apóstol en el Gálatas dice, hablando de las obras de la carne, que es lo mismo que las tinieblas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esa es una parte de la vida cristiana, desechar lo malo, las obras de las tinieblas, las obras de la carne. La otra parte de la nueva vida en el creyente, dice, debe vestirse de las armas de la luz. La luz obviamente es opuesto a las tinieblas u oscuridad. Tinieblas indica pecado, depravación, desesperanza. La luz indica santidad, pureza, gozo, alegría. Dice, vistámonos las armas de la luz. En el libro de Efesios capítulo 6 se nos habla de tomar toda la armadura de Dios. Vemos cómo el apóstol usaba frecuentemente el lenguaje militar. ¿Por qué? Conocía la vida de los soldados del imperio. Y un buen soldado, él sabía que no se aflojaba en la tarea, se esforzaba al máximo. Los soldados tienen una meta definida en su mente, utilizan una armadura y armas eficaces y obedecen a sus superiores y les son fieles. Esos son los motivos que lo llevaron a hablar una y otra vez en lenguaje militar. Otra forma de describir la vida cristiana, o un resumen de lo que ha dicho en el versículo 12, b y 13, lo tenemos en el versículo 14. Dice que los creyentes debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Es decir, después de haber dejado a un lado el ropaje del pecado, debemos vestirnos cada vez más con el manto de justicia de Cristo. Esto incluye la justificación y la santificación. Ya hemos sido justificados por la obra perfecta de Cristo, pero se nos exhorta a crecer en la justicia, en la santificación, a la imagen del unigénito Hijo de Dios. El creyente, después de haber aceptado, recibido a Cristo en su vida, no debe echarse a dormir, sino debe ocuparse en la práctica de lo que ha hecho desde el principio. ¿Qué hace el creyente desde el principio? Gálatas 3:27 nos los dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, desde que creemos en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Es decir, toda la justicia de Cristo
ha sido aplicada en nuestra vida. Pero también la santificación también debe ser algo que vaya creciendo. Cada día debemos parecernos más a Cristo, vivir como Él vivió. Y la otra parte dice, y no proveáis para los deseos de la carne. El Hijo de Dios ya no debe proveer para los deseos de la carne. Ya vimos cuáles son las obras de la carne. Ya no debemos de vivir o hacer provisión para esa naturaleza caída y perdida en la cual vivíamos en el tiempo pasado. Es verdad, es cierto que habrá tentaciones. El creyente sigue siendo pecador, aun cuando está siendo transformado en un santo. Pero si realmente es un hijo de Dios, aprenderá a controlar y dominar las incitaciones del placer, que son aquellas desordenadas apetencias para la satisfacción de apetitos físicos. También debe aprender a dominar el poderoso anhelo de brillar y ser dominante. Dice la Escritura que el ego personal debe de morir y Cristo debe de vivir en nosotros. Y también debe dominar, o más bien controlar el ser dominante y las posesiones y el prestigio que la acompaña. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Cómo Él nos motiva para vivir en una buena relación con nuestro prójimo y también obedeciendo a las autoridades, y cómo está constituida nuestra vida, cómo debe crecer nuestra vida cristianas. A fines del verano del año 386 de nuestra era, en el jardín de una casa de campo en Milán, en Italia del Norte, un hombre estaba sentado en una banca. Hasta ese tiempo había llevado una vida de disipación y libertinaje, incluyendo alcohol, mujeres y otros vicios. Cerca de él estaba sobre una mesa un ejemplar de las epístolas de Pablo. Ese hombre no parecía estar especialmente interesado en ese ejemplar. Experimentaba una intensa lucha espiritual, una agitación violenta de su mente y corazón. Levantándose de la banca, se arrojó al césped bajo una higuera. Mientras permanecía allí, oyó la voz de un infante que no supo si era de varón o niña. Esa voz repetía una y otra vez: toyé, leje, que significa toma y lee, toma y lee. Ese hombre se incorporó y regresó a la banca y tomó el ejemplar de las epístolas de Pablo. Leyó el primer pasaje en el cual se fijaron sus ojos, la versión latina de Romanos 14, que dice: no en orgías y borracheras, no en excesos sexuales y desenfrenos, no en disensión y celos, más bien vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para la satisfacción de los apetitos de la carne. Fue este pasaje que, junto con el amor y oraciones constantes de su devota madre Mónica, los que llevaron a Agustín a su conversión, llegando a ser uno de los más grandes líderes de la iglesia. Pidamos al Señor que Él encamine también nuestra vida para ser testimonios vivos y eficaces para compartir el glorioso evangelio de Jesucristo, y con una vida de amor hacia nuestro prójimo podamos traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.